Dios ha sido bueno y ha sido maravilloso con la vida de todas las personas que le buscan de todo corazón y aún aquellas que no les busca también ha sido bueno Dios. Y estamos aquí en el programa La Hora Celestial, donde tenemos una entrevista muy especial. Raquel Mateus, Hola, ¿cómo una estás? adoradora especial de parte del Señor. Hemos querido tener en cuenta acá con nosotros y para nosotros de verdad es un gusto, es un placer poder tenerte con nosotros. Te damos la bienvenida. Gracias, el placer es mío, estoy muy contenta de verdad de estar aquí. Sí, queremos de verdad interactuar contigo, Raquelita, porque hemos conocido mucho de ti y Guasdualito es una ciudad, ¿verdad?, que conoce quién es Raquel Mateus. Yo conozco en lo personal quién es Raquel Mateus, es una adoradora genuina, una adoradora especial, una niña que ya no es niña, es una mujer, ya es una mujer que le ha servido al Señor de una manera tan importante y que sé que Dios ha podido respaldar en ella todo su ministerio hasta el día de hoy y lo que hace falta. Pero, Raquelita, entrando un poco en materia, tenemos varias preguntas que hacerte y de verdad que quisiéramos que pudieras expresarlo con toda la libertad posible, que nada te impida poder responder. Y como primera pregunta, Raquel, tenemos es, ¿pudiera ser que el cantar sea lo mismo que adorar? Eh, la respuesta principal, no. Y te digo, pudiera ser o es así que yo puedo adorar a Dios de forma apasionada sin emitir ni una melodía, nada que tenga que ver con el área musical, porque la adoración es algo interno, es algo espiritual que va mucho más allá de la música. Y entrando en ese calor de este tema, partiendo de esa base que muchos conocemos, ese hermoso relato en el que Dios se encuentra con esa mujer samaritana en Juan capítulo 4, versículo 24. Y, sabes, ella tenía esa confusión porque le preguntó a su Señor, ¿verdad? Que dónde había que adorar. Ellos pensaban, ellos tenían, vamos a hablar así, una estructura, que ellos creían que en un monte específico había que adorar a Dios, y resulta que no. Él le dice, mujer, créeme, la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y sabes, ahí hay una clave fundamental a esa pregunta que me estás haciendo, de que no tiene nada que ver la adoración con el canto. Dios demanda una adoración en espíritu y en verdad y está en búsqueda de esos adoradores. Y para entenderlo de una mejor forma, imaginemos a Dios buscando en esos hijos ese adorador. Y sabes, una vez aplicando este principio de la adoración, de que Dios le dice a esa mujer, ahora es ya, no tienes que ir a un monte, aquí es el momento de adorar. Cumpliendo con eso, sabes, me llega mucho a la mente, que no lo he visto desde este punto de vista hasta este momento que estaba estudiando sobre este tema, lo que nos enseña Marcos capítulo 12, en el versículo 30, Dios nos habla, o Jesús habla con un escriba, y él le pregunta que cuál es el primer mandamiento, y le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es parecido, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y sabes, muchas veces vemos la adoración tan lejano al amar al prójimo, y creemos que estar en un altar porque canto bello, estoy adorando, y cuando bajo tengo tantas discordias con mis prójimos que eso no tiene ninguna relación, ¿sabes? Ahí es donde hay una total confrontación de que estamos errados en el concepto de lo que es la adoración. Y me llama la atención resaltar esto de los mandamientos, porque sabes que el escriba le responde a Jesús y le dice, eh, tienes razón, amar a Dios y amar al prójimo, como lo he dicho, es mejor que los sacrificios y el holocausto. Y sabes, en muchos sentidos, muchas veces hemos crecido en hogares cristianos
que creemos que porque nuestros padres son pastores o porque somos cristianos todos en la casa, todos somos cristianos, y no, cada quien tiene que tener un encuentro personal con Dios. Y de la misma forma pasa con la adoración, porque creo que estoy en el grupo musical de la iglesia, yo soy un adorador y va mucho más allá de cantar, va mucho más allá de tocar un instrumento, va mucho más allá de que tengas una gran voz, ¿sabes? Puedes tener una gran voz. En el mundo hay cantantes espectaculares que lo hacen demasiado bien, pero no adoran a Dios. Y eso es lo triste, ¿no? Porque cuando tú entiendes verdaderamente el significado de la búsqueda al Señor, empiezas a entender qué es alabarle, empiezas a entender qué es adorarle, empiezas a entender qué es tener una intimidad con Dios. Y dijiste algo muy clave y de verdad que me llevabas a imaginármelo, el decir que tú estabas cantando o cualquier persona puede estar adorando, pero entonces cuando bajas hay algo dentro de ti que sientes hacia una persona y que de alguna manera no te deja dar una adoración genuina. Y eso es de verdad que toca las fibras de mis pensamientos y de mi corazón, entenderlo porque eso pasa mucho. Entonces eso es como cuando tú vas a querer dejar la ofrenda o el diezmo, lo que tú quieras darle al Señor, ¿verdad? Y si tú tienes algo en contra de tu hermano, deja tu ofrenda. ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y anda, pídele perdón. Entonces, entre esas cosas, Raquelita, tenemos otra pregunta muy especial para ti. Y la pregunta tiene que ver mucho con la ofrenda y el sacrificio. ¿Es igual en la adoración dar una ofrenda de adoración que un sacrificio de adoración? ¿Es igual? Sabes, bueno, pienso yo que cuando damos una ofrenda, lo estamos haciendo porque tenemos cómo darla y porque nos nace darla. Cuando hablamos de un sacrificio, es que aún en contra de mi salud, aún en contra de mi voluntad, la voy a dar porque es una ofrenda de adoración a mi Dios. Y eso sucede, y Dios demanda eso de sus hijos cuando son verdaderos adoradores, porque Él quiere que nosotros le proclamemos, y es allí donde cabe una diferencia entre adoración y alabanza, ¿sabes? A veces hay muchas confusiones en las iglesias sobre la adoración y alabanza, y es donde encontramos en su palabra que nos dice que expresemos a Dios, ¿verdad? Frutos de labios, que confiese su nombre. Y sabes quién es Dios cuando tú en el caminar con Dios, en los años que llevas conociendo a través de su palabra, tu Salvador, lo que hizo por amor a ti, te das cuenta que tú lo alabas por quien es Él, por lo que hizo por ti en la cruz. Y no tanto de forma interesada de lo que pueda hacer Dios por mí o de lo que pueda darme Dios a mí, porque ya te dio todo, te dio a su hijo y casi nada, te entregó a su hijo para morir en la cruz por amor a todos. Y sabes, cuando eres padre, cuando eres madre, ¿Lo entiendes más? demasiado, te cambia tu forma de pensar. Lo digo por experiencia propia. Yo después que tuve esa niña, el día siguiente que llegué a mi casa y tuve esa niña así en mis brazos, y yo no sabía por qué lloraba tanto, no podía dejar de llorar, una cosa, lloraba y lloraba, y yo decía, Dios mío, ahora sí yo entiendo cuánto tú me amas a mí, me amas demasiado, yo amo demasiado a esta niña, decía yo, y yo digo, wow, Señor, cuánto amas tú a tus hijos, que entregaste a tu hijo por amor a mí, porque me ama siendo yo tan pecadora, no lo merecía. Y de ese tiempo que mi hija nació para acá, yo digo, nah, el amor del Padre es una cosa demasiado grande, que en nuestro corazón solo cabe agradecimiento, Carlos, porque no lo merecemos, el amor de Dios no lo merecemos, ¿sabes? Pero en su infinita gracia, en su infinita misericordia, Dios quiere que todos procedan a ese arrepentimiento. Por eso nos envía a su Hijo a morir en la cruz para salvarnos. Y de verdad es demasiado grande. Se me peluca el cuerpo porque yo digo, no es cualquier cosa, es lo más grande que pueda sentir la presencia de Dios en tu vida. De verdad que sí. Sabes que cuando hablas, como eso te digo, es recordar los tiempos desde tus inicios, cuando yo te conocí, ¿verdad? Eras una niña, totalmente una niña. De verdad la gloria ha sido del Señor, porque bueno, tus padres atendieron muy bien mi familia, ¿verdad? Y por cierto, hasta vivimos allí con ustedes
Y fue maravillosa esa experiencia, pero verte crecer, ¿verdad? En el ministerio del Señor ha tenido y tiene para ti, eso para nosotros ha sido, y para mi persona ha sido algo extraordinario, porque el ver una niña con tanta humildad, con tanto talento, yo decía, Señor, gracias, porque solamente tú permites que las cosas se puedan dar de una manera no relativa, sino una manera determinante para las personas. Entonces, dentro de todo esto, Raquelita, ¿verdad? Que te lo digo así, Raquelita, por cariño, Cariño, ¿verdad que sí? a mí me gusta que me digan Raquelita. Excelente, excelente. Hay algo, Raquelita, que quiero preguntarte. ¿Qué es lo que a ti verdaderamente te ha inspirado para poder adorar a un Dios vivo? Porque sé que el talento puede venir, ¿verdad?, de tu madre, porque tu madre es una adoradora del Señor, una cantante, igual que tu padre, ¿verdad? Entendiendo ya que la adoración no es igual a cantar. Ya lo explicaste de una manera muy excelente. Pero, ¿qué te inspira a ti, Raquel? De lo más profundo de ti, ¿qué fue lo que te inspiró para poder decir, yo quiero cantarle a mi Señor? Mira, Carlos, si te cuento mi historia, de verdad, bueno, desde muy niña yo siempre sentí en mi corazón ese deseo de cantar a Dios. Cabe aclarar que cantar a Dios es ese resultado, ¿verdad? De que tú adoras a Dios, amas a Dios, y porque yo estoy agradecida con mi Señor, Él me dotó de un talento que es de Él, vino de Él y es de Él. Y por ende, con mi talento, yo sirvo en la obra del Señor, que es diferente a decir que es la adoración, el canto. Así es. Dios dota a su pueblo, somos un cuerpo, lo dice su palabra. Somos un cuerpo y cada uno cumplimos diferentes funciones, ¿verdad? Todos cumplimos diferentes funciones y es allí donde quiero explicar, ¿verdad? Que aún desde la persona que entra, abre el candado de la iglesia y limpia las bancas donde todos se van a sentar para congregarse, él está adorando a Dios con su humildad y su corazón, ¿sabes? No hay ninguna vanagloria que pueda quitarle la gloria que solo Cristo la merece, y por eso te digo, independientemente del servicio que sea que estés en tu iglesia, si es allá al frente o es detrás de cámara, eso es valioso para Dios, ¿sabes? Porque Dios ve es lo que está aquí en el corazón, y por eso vemos un gran ejemplo en la Biblia de el rey David, un adorador de adoradores. En el Salmo 151, 10, le pedía a Dios y decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. A eso se refiere la adoración, que yo quiera agradar a Dios, que yo quiera honrarlo. Va mucho más allá y aparte de lo que tú hagas del servicio, por supuesto, la adoración lleva una acción, ¿verdad? Total. Pero el querer anhelar esa intimidad con Dios, y Dios quiere esa cercanía con sus hijos, ¿sabes? Dios quiere intimidad con sus hijos. Y volviendo a la pregunta, desde muy pequeña siempre, ¿verdad? Sentí ese deseo de escribir muchas canciones, Carlos. De por sí que tengo un cuadernito para allá. Algún día saldrán a la luz con el favor de Dios, amén. Porque sé que los sueños para nosotros tal vez en algún momento caducaron, pero en el corazón de Dios siempre están, porque esos sueños Dios los pone en tu corazón y sé que Él es el que da la oportunidad de que sean cumplidos. Así es. Y bueno, en ese cuadernito muchas letras, Carlos, muchas letras, muchas canciones, y allí empieza todo eso, creyendo muchas veces en mi mente que allá la adoración, ¿verdad? El púlpito, los adoradores, pero sabes, cuando pasas un tiempo en el que tratas de ir madurando, cambiando tu forma de pensar, conoces a Dios a través de su palabra, te das cuenta que no, que la adoración es más allá de lo que tú puedas hacer, como lo explicábamos, el que limpia, el que barre, el que sirve, el que cocina, el que, hermanos, todos. ¿Sabes por qué? Porque Dios no está viendo lo bonito, lo alto que puedas cantar o cuántas escalas puedas recorrer, no, Dios está viendo es con qué actitud de tu corazón lo estás haciendo. Entonces, eso nació desde muy pequeña, Carlos, y sigue aquí vivo, que esa pasión porque muchos sepan
ese mensaje de salvación a través de esas canciones. Raquelita Mateus, de cariño, muchísimas gracias. De verdad ha sido un honor, un placer poder que puedas estar con nosotros, compartir este espacio. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Ojalá podamos tener en un tiempo posterior, tener una extensión más de conocer más de tu vida, ¿verdad? Y bueno, esta ha sido la hora celestial para ustedes. Esperamos que Dios les pueda bendecir.